Toqué F5, pero estaba parado todavía en la pestaña del Chrome en vez de estar en la de la presentación y por eso me reflejó la pantalla. Bien, bueno, como les adelanté hoy en el, en el Classroom, le subí esta diapositiva que era la que habíamos usado en su momento para allá en las primeras clases y le estuve agregando un par de slides. Recién ahora, antes de empezar, me di cuenta que tengo que agregarle más, así que le voy a agregar más y le voy a pisar la que esté allá en el Classroom. La idea de hoy es dar un paseo por todo lo que fue el primer cuatrimestre, ¿sí? Y Yo me si quedé podés, pensando mucho, disculpa, yo sí. me quedé pensando mucho en la parte de estructuras, que no me acuerdo nada. Bueno, creo que es lo último. Es Sí, la es última, sí. la última diapositiva de esto. Vamos a repasar un poquito eso, a ver si ayudamos a que entiendas. Y lo bueno de esto también es pegar un repaso, porque ahora que ya saben programar, o por lo menos la gran mayoría ya tiene una mejor idea de cómo programar, repasar un poco las cosas que se pueden hacer. Entonces, si alguno tiene que rehacer los ejercicios, va a encontrar que por ahí hay operadores o formas más fáciles o más amigables de hacerlo. Bien, bueno, estas son las cosas que tengo acá en la diapositiva esta. Lo que estoy pensando es que tengo que agregarle funciones. Funciones y otro tema más que se me sigue escapando de la mente, pero en un momento me acordaré y lo escribiré los dos. Bien, bueno, nosotros hablábamos de que teníamos que, o sea, el programa tiene que tomar datos desde el mundo exterior, ¿sí? Nuestra principal entrada hoy va a ser el teclado. Nosotros le vamos a meter datos desde el teclado, pero vamos a ir viendo ya hacia el fin del trimestre, sí, ya el siguiente cuatrimestre, que las entradas de datos pueden ser desde cualquier lado. ¿Sí? O sea, no tiene que ser el teclado, puede ser, o sea, el teclado es hoy un puerto, que es el estándar input-output, pero también podría tomar datos desde un puerto de comunicación, que podría ser una UART, un I2C, un SPI, son todos puertos de comunicación estandarizados. Estamos hablando mucho más abajo que lo que pueda llegar a ser USB, ¿sí? O sea, estamos hablando mucho más abajo. Puedo leer datos desde esos puertos y meterlos ya como variables en mi programa. Para hacer eso uso las funciones scanf, ¿sí? Que es scanf, o sea, scan es de escanear, de leer, de tomar, y f viene de formateado, ¿sí? O sea, vas a leer algo y quiero que me lo formatees, porque ustedes piensen que para la computadora son todos unos y ceros. Entonces, cuando le decís la f de formateado es darle la forma de. Entonces ella sabe que va a leer unos y ceros, pero me lo tiene que traducir a lo que yo le pida. Se le pone la cadena de control para decirle, che, mira, lo que vas a leer, lo vas a leer de esta forma, o sea, léelo como si fuera un char, como si fuera un entero, como si fuera un puntero, como si fuese vector, ¿bien? En realidad vector no, pero... y dónde quiero guardarlo, ¿sí? Y recordando que este ampersand ¿qué hacía? Para guardarlo en memoria, o sea, en qué slot. La dirección, exacto, el slot. O sea, yo le puedo decir acá, le digo variable, ¿sí? Esto que está acá es el nombre de la variable, pero yo no quiero guardarlo en el nombre de la variable. Cuando le pongo el ampersand acá adelante, le estoy indicando guardalo, ¿sí? Pero en la dirección de esta variable. O sea, lo que le estoy diciendo es, che, anda a esta dirección y pisa lo que está adentro. Asignarle un Bien, cajón. Profe, sí, y sí. cuando vemos punteros es lo mismo locales o globales, ¿o no? Esto que está acá es el puntero Claro, de porque esta cuando se ve variable. el puntero no le das a dar mucha bola a lo que es global y local, ¿o no? Depende de cómo lo armes. O sea, las variables locales y las variables globales siguen existiendo, van a seguir siendo locales y globales, ¿sí? Pero al trabajar con punteros se te hace transparente a vos porque vos agarrás y decís, bueno, yo tengo la dirección de memoria, yo voy a escribir esta Claro. dirección. Siempre y cuando la dirección corresponda al entorno de mi programa, el sistema operativo no me va a patear y me va a dejar escribirlo. Pero si yo agarro y escribo un puntero que excede la dirección de mi campo de memoria asignado, el sistema operativo me patea. Entonces, si está dentro del campo, al tipo no le interesa. Podés estar pisando el dato que vos quieras. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando trabajamos con punteros, porque quizás te mandas un moco importante. Estás pisando un dato vital con algún auxiliar y porque te confundiste en el manejo de punteros. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas.
Profe, y Bien, me acuerdo que una vez dijiste que un código, si no tiene punteros, no es tan efectivo como que uno, como el que no tiene. O sea, que ayuda mucho eficiente, a, sí. a que sea más eficiente. ¿Por Sí, qué es el tema ese? vos pensás que yo, vos escalá el código, llevalo bien arriba, en donde vos, por ejemplo, estás trabajando con procesamiento de imágenes, ¿sí? Por decir algo, una foto es una señal de 2 dimensiones, o 3 dimensiones si es color, ¿sí? O más dimensiones con lo que es el HDR y demás, ¿sí? Imagínense una foto como una matriz de píxel de colores, ¿sí? Entonces yo tengo la matriz, yo podría pasarte la matriz completa, entonces, ¿qué haces? Tomás la matriz completa, vamos a decir que tiene 1024 por 1024, en este caso va a ser, vamos a ponerlo acá, si lo ven, si es una matriz de 1024 por 1024, tiene 1.048.576 píxeles. Entonces tomás esos 1.048.000 posiciones o cajones de tu matriz, ¿sí? Y se los pasas a otra función. ¿Sí? Esa función los toma, los trabaja y se los devuelve a esta. Entonces copia de vuelta el 1.000.000 y se lo vuelve a pasar a esta. ¿Sí? Si en vez de agarrar esto, copiarlo acá, trabajarlo y devolverlo, le decís, che, esto está acá, te paso este valor único que sabes dónde empezar a trabajarlo. Si esto no necesita tener una copia de la memoria para procesarlo, puede trabajar directamente sobre la foto original, no es necesario pasarle todo. Entonces me ahorro todo el tiempo de copiar todo esto de un lado a otro, trabajarlo y volver a escribirlo. ¿Se entiende lo que digo? Es menos Claro, el claro. pasaje. Ujú. Bien. Bueno, volviendo al scan, el scanf este es un ejemplo donde le estoy diciendo, che, formateamelo como un entero y guardámelo en la dirección de aux. Bien. Bueno, preguntas sobre scan. No, lo que sí tengo preguntas yo es con el Gets, que es como lo mismo, pero no funciona para todo, ni en todos los No, lugares. no, estoy todavía peleándome con el Gets a ver dónde les puedo decir, che, acá podemos usar los 100% seguros en esto o todavía acá me falta ver cómo darlo vuelta. El Gets, entre comillas, es mejor que el scanf, pero todavía no termino de entenderlo cómo lo maneja el Visual Studio. En cuanto termine de entenderlo, lo vemos completo. ¿Sí? Por ahí para la semana que viene, el fin de semana me siento y lo desculo al 100% y les explico a ver cómo usar el Gets. Lo ideal sería usar el fgets, ¿sí? En vez del scanf. Es más flexible, más amigable. Pero bueno. Sí, y el Gets no guarda en direcciones, ¿o no? Sí, guarda en memoria. Lo que pasa es que el scanf requiere la dirección y el Gets, con que le des el nombre, ya se arregla. Claro, le canta, pero lo guarda todo ordenadito. O sea, lo Como todo guarda ordenadito. donde quiera, Sí, sí, sin que le des el ampersand. por eso. O sea, Ok. lo guarda donde vos le digas, pero no hace falta que le metas el ampersand este. Están viendo mi mouse, ¿no? No sé si. Sí, sí, se ve, se ve. Bien. Bueno, cadena de control de datos. La idea de estos es tener a mano las cadenas más comunes, sí, más comunes, en donde yo te digo que esto es un dato decimal, un dato también decimal pero en forma octal, o un dato decimal pero en forma hexadecimal. ¿Sí? Fíjense, por eso les estoy diciendo lo que se refiere a la cadena de control, ¿sí? El formateo que le doy. O sea, che, el dato siempre es el mismo, es el número 120. Pero si vos me pones por ciento de, yo te escribo 120. Si vos me pones por ciento o, yo te voy a traducir 120 a código octal. Si vos me pones por ciento X, te lo voy a traducir a hexadecimal. Si vos me lo pones acá como carácter, yo te voy a buscar en la tabla ASCII cuál es el carácter 120 y te voy a dar el carácter ASCII. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí, Bien. Bueno. sí. El dato sin signo, si ponele vos querés hacer un contador, el dato sin signo lo puedes usar. Siempre que cuente para números positivos, Sí, ¿o ojo que no? lo que te está haciendo esto es formatearte el número. O sea, lo que vos vas a tener con esto va a ser un dato que suponete que vos agarrás y tenés el menos 120. Ahora no recuerdo cómo se guarda de memoria a nivel de bits, ¿sí? Pero ese menos, si vamos a digitales 1 del año pasado, si El bit de recuerdan, signo, claro, el bit de signo se usaba con 1, eran negativos, ¿no? sí. Bien, entonces lo que te va a hacer
suponiendo ese esquema, si yo no sé cómo va a funcionar ahora en la realidad, pero suponiendo ese esquema, lo que te va a hacer es ese 1 no lo va a leer como signo, lo va a leer como dato. Entonces, en vez de ponerte 120, te pone 1.120.000, ¿entendés? Porque ese 1 viene a representar el peso que está ya en el bit, no sé, 16 o 32, ¿entendés? Sí, ponele, si tenés un número de 2 a la quinta, el de la posición 5, en vez de ser el negativo, es un peso más. Es un peso más exacto. ¿Se entiende? Bien. ¿El resto Sí, sí. me siguió, chicos? Sí, profe. Sí, profe, se entendió. Sí, profe. Bien. El E es para expresarlo como base y exponente, o sea, la forma científica, la notación científica. El F es para expresarlo con punto decimal, el C carácter y el S es una cadena de caracteres, pero funciona en ciertas memorias nada más que tiene que ser un string. ¿Sí? Tengo que declararlo como un vector de char. Y lo que hace cuando le ponen el %S, cuando pongo un printf %S, el tipo ya sabe que va a leer el vector de corrido hasta que encuentre el /0. Al carácter /0 le está diciendo, che, acá terminó el string. Entonces ustedes cuando ponen %S, el tipo imprime todo hasta que encuentra un /0. Encontró el /0, listo. Esto es mi string, esto lo muestro en pantalla. Profe. ¿Bien? Y profe, sí o sí tenés que poner /0. Sí, si no te vas a exceder Bien. del vector y en algún momento alguien te va a patear. Es un /0 como el /n. O sea, la Es un barra. barras, exacto, es el Bien. mismo. Creo que se le dice null también, depende. Yo lo conozco como null o /0. Hay otros nombres, ahora no me acuerdo cuáles son. ¿Alguien Bien. más sabía para preguntar? Sí, yo, profe. Ujú. ¿Qué vendría a ser el /0 del vector que habías dicho? El carácter de fin, o sea, yo te escribo abajo una cadena de números, ¿sí? Una cadena de caracteres y te digo, lee hasta que encuentres un carácter 0. Pero vos me vas a leer A, 4, 7, Z, O, F, 1, 8, y acá hay un 0, listo. Entonces, hasta ese 0 leíste. Bueno, el /0 es la instrucción, es el carácter especial que le dice al %S, che, acá terminaste, no leas más, porque no hay nada más para vos. ¿Se entiende? Es una forma de establecer un protocolo de comunicación. Agarran y dicen, bueno, mira, vos vas a leer todo. ¿Cómo todo? Todo. Salvo el /0. Si aparece un /0, no lees más. ¿Se entendió? Listo. ¿Entendiste, Facundo? Sería como que del principio hasta el /0 sería ahí la cadena, más o menos. Exacto, esa es la cadena. Sí. Es exactamente eso. Está bien. Bien. Bueno. Inicialización y asignación de variables. Nosotros hablamos de que yo voy a tener el tipo de variable, el nombre de la variable y el valor inicial que era opcional. El tipo de variable lo que me va a decir es, che, ¿cuánto espacio en memoria necesito? Recuerden que no es lo mismo un entero, que un float, que un char, que un long, que un double, ¿sí? Eso lo vemos más adelante. Pero lo que le estoy diciendo al C es, che, reservame un espacio de memoria para guardar un int, un float y una estructura de este tipo. ¿Se entiende? Cuando yo escribo esto, lo que le estoy diciendo al compilador es, che, anda avisando a la memoria RAM que voy a necesitar todos estos slots de memoria. Y cuando los reserves, avísame cuáles son los punteros, cuáles son las direcciones de eso, porque yo lo voy a trabajar todo a través de direcciones. Al boludo que está programando, ¿sí? Lo vamos a dejar que trabaje con los nombres, pero yo internamente programa voy a trabajar a través de todas las direcciones. ¿Se entiende? Claro. Sí, vos trabajás con, no sé, Juancito la variable, pero adentro es FJ1 y... J no. No, bueno, sí, justo una letra que no... Justo. Sí. Justo, FA074A. exacto. Sí, Ignacio, creo que estabas vos. No, digo que sí, se entendió. Bien. Bueno, entonces, el tipo de escritura acá lo que está diciéndome como programador es, che, declara una variable de este tipo y quizás le asignan un valor inicial o quizás no. Y desde el punto de vista del compilador, lo que me está diciendo es, che, me está pidiendo reservar espacio de memoria. ¿Sí? Y ahí es cuando yo saco mi carta, siempre útil, del Excel, de agarrar y decir, bueno, me está pidiendo cajones. ¿Sí? Cada uno de estos cajones van a ser de 8, 16, 32, dependiendo de la arquitectura que ustedes estén trabajando.
Entonces me está pidiendo un cajón, 2 cajones, 3 cajones, dependiendo de la variable. ¿Sí? Si es un entero, vamos a hablar hablar sin saber. Si es un entero, me va a pedir 1. Si es un float, me va a pedir 4. ¿Sí? Si es un char, me pide 1 solo. Si es un long, me pide 4 también. ¿Sí? ¿Se entiende? Si es un double, me pide 8. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que me está diciendo, desde el punto de vista de compiladores, reservar estos cachos de memoria. ¿Bien? Sí, sí. Bueno. Y el valor inicial que podía asignarlo o no. Yo como práctica trato de no asignar un valor inicial, pero sí, antes de usar la memoria, si la voy a leer, primero tengo que escribirla. Es una cuestión de comodidad de cada uno. ¿Sí? Yo prefiero, si puedo evitarlo, no darle un valor inicial. O por ahí ese día estoy en el FIACA y digo, bueno, le asigno el valor acá, total, después ya sé que es así. Empieza Generalmente con lo 080, ¿no? que O sea, si pones, no sé, int, no, un nombre cualquiera, ¿no empieza a ser la variable? no, ¿Y ni desde en qué pedo. valor? Lo que sea que haya tocado. Ah, ok. Suponete que vos corrido, nosotros estábamos teniendo suerte, pero me ha pasado de correr programas, mismo en la clase, programas por ahí que me mandaron ustedes, que no se limpiaron o lo que sea, y que arranca con otro valor. Estás a la merced de lo que esté en memoria. Si vos no la limpiás, estás a merced de lo que tengas. ¿Qué puede ser? Y podía llegar a tener la dirección de un puntero perdido de cualquier otra cosa, porque la memoria RAM se está reciclando constantemente. Entonces, lo único que está manejando el sistema operativo es si esa memoria está asignada a algún proceso o alguna tarea, pero no está vigilando qué es lo que tiene adentro. Gracias a Dios, no está vigilando lo que está adentro. Lo que está adentro es responsabilidad del programa. El sistema operativo lo que te hace es te mira el bloque si lo podés escribir o no. Entonces, cuando un programa se cierra, el sistema operativo dice, listo, esta memoria está disponible. Viene otro programa, pide memoria y dice, bueno, toma, tenés este bloque. Y le da el mismo. ¿Y qué sabe si el programa que terminó antes de irse limpió la memoria? O sea, yo en mi vida hice limpieza de memoria cuando terminé el programa. Yo cierro el programa y arreglate. ¿Sí? No me voy a dedicar a andar haciendo limpieza. Problema del tipo que viene atrás, si cuando abre y hay basura, no le inicializa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. El Sí, resto, Sí, se entiende. a Franco le creo. Sí, se entiende. Sí, sí. Bien, bueno. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es nunca, jamás leer una variable sin haberle puesto un valor antes. ¿Sí? O sea, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, declaro una variable un int aux, punto y coma. Y después hacen aux más, aux más, aux más. ¿Cuál es el valor de aux? Para repetir la Y pregunta. que esté en la variable ahí. Vamos a... No quiero instalarlo. Pero, caracola. ¿Qué Acá. es eso? Es un código de uno de ustedes. No, este es un Sublime, es un editor de texto para cosas que uso yo. ¿Tengo alguno borrador? No tengo ninguno borrador. Bueno. Int aux, ¿sí? Ahí se ve. Sí, Int sí. aux. Sí, profesor. Y después en mi código, ¿sí? Independientemente de lo que esté pasando acá, en algún momento aux más adelante. Hago lo mismo. ¿Sí? Y acá hago un printf aux. No importa, si no me interesa, que ya sé que me estoy equivocando, pero es más fuerte que yo, tengo que arreglarlo. Bien. ¿Qué sale en pantalla? ¿Qué se ve en pantalla? Y si aux inició en 25.000, y bueno, se le va a sumar 2, pero no sabe nunca cuál número. Es un El número resto random más 2. es un... Un número random más 2. O sea, lo que esté Claro. guardado en memoria. Lo Y que no. te toque más No. 2. Exacto, es lo que te toque más 2. Vos decís random. Random implicaría cierta aleatoriedad, pero vos podés correr este programa 1000 veces y de las 1000 veces vas a tener un 0 como número inicial y en una podés llegar a tener un 4 o -7. ¿Entendés? Sí.
Porque justo dependés del hijo de su madre que me dejó la memoria antes. Que hizo todas las cosas bien, pero jamás se le ocurrió limpiar la memoria y está perfecto. Nadie agarra y dice, voy a limpiar la memoria ¿Pero cómo cuando limpias la termina mi memoria? programa. ¿Qué pones? Antes ¿Todo de igual a poner el cero? return, ¿sí? Pones aux igual a 0, Ah, ¿ya está? return 0. Ya está, ya limpiaste la memoria. O sea, Está limpiar la bien. memoria es volver todas las entidades a 0, a un valor de 0. Claro, sí. Pero no es una práctica que se use, ¿no? Para nada, en lo más mínimo, ¿eh? Ok. Y pero Está bien, ponele, bien. profe, vos no la limpias, ¿no? O sea, Ujú. y parece que está bien. ¿Cómo haces vos para, o sea, cuando abrís de vuelta el programa para limpiarla, ¿entendés? Listo. Ahí reservaste la memoria y lo primero que haces es le escribís un 0. Entonces vos ya sabés cuánto está, cuánto vale. Ah, listo. O, por ejemplo, como me gusta hacer a mí, si yo declaro la variable y suponete que acá voy a hacer un lazo de control, for aux igual 0, punto y coma, aux, o sea, menor que max, ¿sí? Punto y coma, aux, más. Y olvídate de este. Listo, ya está. Ya me aseguré, ¿por qué? Porque acá le inicializo y viene el valor que me dejó el que vino atrás mío. Pero acá ya está. Acá ya lo forcé a 0. Entonces, listo, no me importa porque yo ya sé que lo limpié, ese valor. ¿Se entiende? Que eso es lo bueno de la instrucción for. Sí, por eso yo, o sea, me doy la cabeza con la pared cada vez que tengo que usar un while porque digo, esto se puede hacer con un for. Sí, pero no tenés el número exacto de condiciones. Pero igual lo podría usar con un for, ¿no? Entonces, es como que yo siempre tengo una cosa dentro mío que me dice usa un for, porque me da más control de la cosa, pero normalmente se usa la regla que yo les digo. Si vos no sabés cuántas veces lo vas a ejecutar, meter un while. Si vas a saber cuántas veces lo ejecutás, meter Nosotros un en for. taller, para el autito, para mover el motor, usamos un for para repetir un ciclo de 12 milisegundos cierta cantidad de veces. Por ejemplo, si querés que el auto se mueva para atrás, Es lo que hay. es lo que hay. Bueno, Después les explico cómo lo hago yo, pero sí. No, es doloroso. igual Lo que no está pasa tan que, mal, lo que pasa pero es no que es que estamos hacerlo bien, retrasando. sí. En realidad no es ¿Sí? que estás retrasando. Tu computador está pensando únicamente en sacar cuentas. No atiende nada más que haya dando vuelta que no sea sacar cuentas. ¿Sí? O sea, imagínate eso en un auto de conducción autónoma. O sea, el tipo viene manejando y dice, voy a mandar estos 2 metros que me quedan hasta el semáforo, hasta la línea peatonal, ¿sí? Entonces me quedo lupeando, dice, son 2 segundos, listo. Me quedo lupeado 2 segundos así, contando 1, 2, 3, y pasa un perro. Y el tipo está contando. No le da ni 5 de bola al perro que está pasando, ¿se entiende? Porque no Claro. está mirando los sensores, está contando hasta 2. Ese es el problema de ese while, son lo que se llaman lazos bloqueantes, ¿sí? O sea, la computadora se queda así, mirando únicamente las cuentas que está sacando. Claro, como el Entonces, delay. exacto, delay es exactamente eso. Lo que pasa es que con forma de función y alguien que ya te saca las cuentitas, vos directamente le metés el número que crees de tiempo y él te hace las cuentas para saber hasta dónde tiene que contar. Les voy a ¿Y cómo lo explicar haces? después Está bien. cómo Sí, lo sí. hace qué. ¿Cómo lo haces sin hacer así? Puedes poner una variable a la cantidad de repeticiones. Es una necesidad que salió de justamente de estas cosas, de cuando ya los sistemas empezaron a crecer y no te puedes dar el lujo de perder, de decir, bueno, me quedo contando, total, ¿cuánto puede ser? 100 milisegundos, ¿sabe cuántas cosas pueden pasar en 100 milisegundos? Entonces salió esa necesidad e inventaron algo que aparece en los microprocesadores, seguro que algo tienen, pero no sé cómo lo implementan. Pero los microcontroladores tienen adentro algo, en el mismo silicio, en el mismo chip, que sirve para esto. ¿Es más engorroso de usar? Totalmente. ¿Es más problemático? Sí. ¿Tiene más trabajo? Sí. ¿Funciona mejor? Totalmente. Hay que hacerlo siempre. Vos me vas a entregar a mí un trabajo.
Si ese trabajo me lo entregas haciendo alguna de esas cosas, yo no te apruebo, pero no miro más nada. O sea, lo primero que hago es mirar si usaste algún delay o algún lazo bloqueante de esos. ¿Sí? Y si hay algo de eso, no te apruebo el trabajo, no leo más nada. Me pudiste haber puesto la cura para el cáncer que no la voy a leer. ¿Se entiende? Porque está terriblemente mal. Obviamente, ustedes están aprendiendo, no saben otra cosa. Entonces, hasta que aprendan otra cosa, se les permite. ¿Sí? Pero cuando ya saben otra cosa, no se les permite más. Está bien. ¿Y qué es lo que reemplazaría? ¿Qué funciona? Es lo que se llama periférico, y el periférico, o sea, dentro del microcontrolador tenés el microprocesador, que es el que hace las cuentas, y periféricos. Los periféricos son los que te permiten usar puertos de comunicación, estos que yo le dije, SPI, cuadrado C, WART, demás. Timers, que son estos para contar tiempos. Sí. Lo que se llama el watchdog. El watchdog es la traducción es perro guardián. Lo que hace es, está mirando constantemente el micro y lo mira así de reojo diciendo, che, ¿estás vivo? Sí, 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 sí. Che, ¿estás vivo? Sí, 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 sí. Che, ¿estás vivo? Y cuando no contesta, le ladra, ¿sí? Entonces lo despierta o le dice, che, boludo, dale que te quedaste dormido. O te salta una alerta y te dice, che, mira, el micro murió, lo reinicio. Sí, en Arduino tenemos una instrucción que se llama milis, que es un contador de tiempo que empieza desde que corre ese programa hasta después de 50 días. Es un lazo bloqueante. Es un lazo... ¿Sí? No, milis no. Milis no sé si usa el timer. Me parece que sí. O sea, vos corres el programa y estás siempre contando de fondo. Y cuando lo querés llamar, te dice cuánto tiempo ha pasado. Desde que se inició el coso, sí, la usé. Claro, el problema de milis es que no tenés resolución de menos de 1 milisegundo. Si tenés que contar cosas de 1,5 milisegundos, no podés. Ah, no, eso no. No, está perfecta milis, anda cañón, sirve bárbaro, pero la aplicación que yo necesitaba, que estaba tratando de usar el Arduino, necesitaba precisión de 100 microsegundos. Entonces no podía usar milis. Pero es un montón. Entonces por eso empecé a ver. Depende de para qué. Si vos estás escaneando música, no te sirve. La música, si vos vas a querer, por ejemplo, muestrear música, la música la muestras en 44 kHz. Después, más adelante, si tenemos tiempo, les explico el porqué. Pero te queda 44 por 1000, soy un salame, y 1 a la menos esto. 22 microsegundos. Cada 22 microsegundos tenés que leer el puerto de la música. ¿Se entiende? Eso también tiene que ver con la tasa de muestreo, los bits. Exacto. Cosas que si tenemos tiempo a fin de... vamos a ver cuando veamos ADC. Bueno, volvemos a esto. Profe, sí. Tengo una duda. O sea, no tiene nada que ver con esto, pero estaba boludeando, viste, con el tema de los strings. Y creé un código en el que puse, viste, una matriz de un char y le puse 10, o sea, como si fuera 10 caracteres. Sí. Y después puse un scanf y un printf. Sí. Y en el scanf le puse más de 10 caracteres, ponía que me puse 15. Sí. Y después en el printf me imprimió los 15 caracteres. No se supone que si pongo una matriz de char, onda que tenga 10. No, porque si le pongo más de 10... Esa es una de las cosas que vos estás manejando. Bueno, manejarte con vectores y demás lleva ese riesgo. Vos en algún momento podés llegar a estar escribiendo una memoria que no es tuya. En tu caso, si vos le pusiste 10 y escribiste 15, estás pisando la memoria del vecino. Entonces tendrías que fijarte qué variables declaraste antes y después y ver si siguen teniendo los valores que tenían antes de que vos hagas el scanf. ¿Se entiende? Más o menos. Vos escribiste, sí, ponele que vos arrancaste acá. Sí. Me tengo que fijar la memoria que capaz que pisé. Exacto. Acá tenés un número, acá tenés un float, y acá tenés, no sé, un char y, no sé, otro float. ¿Sí? Entonces vos me estás diciendo, bueno, yo escribí acá, no sé, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. ¿Sí? Lo que yo te digo es, che, leete estos y estos, además de estos,
a ver si tenían el valor que tenían antes de hacer esto, de escribir estos valores. Porque seguramente en algún momento algo de esto lo pisaste. Sí. ¿Sí? Esto depende de cómo cuando vos pedís memoria, el sistema operativo te la asigna. Porque vos pedís memoria, pero nadie te garantiza que si yo pido 4 variables seguidas, me guarde las 4 seguidas. O sea, yo te agarro, te escribo el código. ¿Sí? Acá. AUX 1, Sí. AUX Sí, o 2. sea, que me la dé en términos... Sí, ¿a dónde está? Te entiendo, sí. Este código En la no dirección. me garantiza que esto venga así. ¿Sí? Esto puede venir así, como puede venir así, como puede venir así, como puede venir así. No Sí. tenés ni idea de cómo viene hasta que después nos preguntás los punteros. Este código que escribimos, hay forma de decirle yo quiero esto en tal dirección, esto en tal dirección, esto en tal dirección. No lo vemos porque no tiene ningún sentido. Se usa para aplicaciones súper específicas y si me preguntan ahora, hoy, no me acuerdo cómo es, tengo que ponerme a hablar cómo era, porque nunca lo uso. Bien. Había algo más con esto que quería decirles. Se me fue. Bueno, ¿hasta ahora venimos bien? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, operadores aritméticos. Suma, resta, multiplicación, división y residuo módulo. No hay que explicar demasiado cómo funcionan estos. Lo único que me voy a detener es de vuelta en el residuo módulo, que es el resto de la división. ¿Sí? El residuo, como le decimos nosotros en español, o módulo, como le dicen los amigos del norte, es el resto de una división. O sea, 10 dividido 3, el resto te da 1. Bueno, eso te da esta operación. ¿Venimos bien? ¿Se entendió? Residuo. Para los que están poniéndose a tiro, ¿se entiende cómo funciona? Y les estoy hablando a los que normalmente no abren el micrófono. ¿Qué era una suma, profe? No, mentira, te estoy jodiendo, profe. Es un chiste. Me imaginé. Bien, perfecto. Sí, viniendo de vos dije, bueno, debe ser una joda. Si me lo llegaba a preguntar otro, ya me asustaba. Bien, bueno. Bien, este es el orden de los operadores. Con ustedes el año pasado me tiraron una cuenta, creo que eran los que estaban contra el jardín. No me acuerdo si es el A o el B. ¿Cuál es? El aula que Creo está que contra el éramos jardín. nosotros. El B, el B. El B, Ah, no, profe. el B. Bien, el Nosotros B. estábamos contra el patio. Contra el patio, bien. Creo que los del B tiraron en un momento esos problemas que pues, circulan en Facebook, ¿sí? Que si los escribís en la calculadora te dan un número y si lo sacás con la cabeza te dan otro. Y yo les dije, acá no hay varias soluciones, hay una sola solución y es la que dice la matemática. Bien. Bueno, esto es lo que viene a resolver esa cuestión, ¿sí? Los órdenes de resolución son estos. Los paréntesis se resuelven primero, después multiplicación, división y residuo se resuelven después y después las sumas y restas. Y en el caso de que se cumplan, ¿sí? Que yo tenga dos signos de igual jerarquía, suponete que tengo dos sumas, dos restas, dos multiplicaciones, dos divisiones, se ejecutan de izquierda a derecha, la primera. ¿Se entiende? Entonces, si ustedes van a Facebook y se ponen a leer cómo son las cuentas, ¿sí? Si en el caso de que tengan alguna duda, porque hay dos operaciones con la misma jerarquía y no saben cuál es el primero, la que se ejecuta primero es la que está a la izquierda. ¿Bien? Bueno, en el código funciona así. Máxima jerarquía son los paréntesis, después vienen las multiplicaciones y después las sumas y restas. Bien, estos son operadores como para escribir el código más corto, más sintético. Estos operadores vienen a funcionar así. Pero, bueno, voy a borrar esto. Entonces, yo, por ejemplo, digo que quiero hacer aux igual a aux más 3. Bien, esto y esto son lo mismo. Obviamente, esto es como se lee humanamente,
¿sí? Pero este cumple la misma función que el de acá arriba. ¿Se entiende? Lo mismo que esto. Igual a aux por 3. Aux por igual 3. Bien, no hay mucha ciencia atrás de todo esto. Bien, incrementos y decrementos y lo que se conoce como preincremento y postincremento, ¿sí? Si yo tengo una variable que la quiero hacer igual a más, el valor que me va a quedar va a ser 10 en X y 11 en A. Pero si yo hago más A, me queda 11 en los dos, ¿sí? Porque lo que hace acá es, toma el valor de A. Esto no sé si está bien, ¿eh? Vamos a chequearlo. Me están agarrando dudas. Eso no sé si está bien. Sí. No me sale el nombre ahora. Los que eran para acortar el código que mostraste recién, que eran por, igual y demás. Estos. Los operadores creo que se llaman. Estos, sí. Sí, en vez de usarlos, ponemos los cálculos a la antigua, como mostraste también. No hay ningún problema, John. Ah, listo. Desde el punto de vista de eficiencia de código es lo mismo, desde el punto de vista de memoria es lo mismo, desde el punto de vista de todo es lo mismo, es únicamente para la lectura humana. Es exactamente lo mismo. Vamos a chequear esto que está acá. No, esto es cierto que le gusta que sea int. Sí, no saben. Bien. Int. Vamos a poner los mismos a x. Y acá te pongo a igual a 0. X igual a 0. Y acá te hago printf. A y X. Voy a ponerme, es más fuerte que yo. Bien. Y esto lo vamos a poner. Y acá te pongo X igual a A más. Y acá tengo que repetir lo mismo. Finales. Y acá vamos a poner lo mismo. X igual a más A. O sea, acá vamos a poner el breakpoint acá. Y el resto no. No te olvides de los barra N. La que me tiró. Para que se pueda ver. Sí. Nunca aprendan Python, chicos, les arruina la vida. Este es el pedo, lo voy a borrar. Bien. A ver qué tira. No, está bien. A ver. ¿Está lo mismo acá? No está lo mismo. Ah, sí. Sí, está lo mismo. Sí, se ve que en su momento lo chequeé. Sí, están iguales. ¿Ven que son lo mismo? ¿Entienden esto? Sí. ¿El resto no lo ve? Funciona, pero Sí, yo lo entiendo. Sí. ¿Cómo no me funciona, Franco? ¿Por qué? No entiendo cómo funciona. Ah, ¿Qué ahí. hacen? Vamos a ponerle el mismo valor a los dos y listo. Así ya arrancan los dos así. Bien. La diferencia es... Fíjate, acá A arranca en 10 y X arranca en 10. O sea, yo voy a tener... Bueno, en realidad X podría arrancar en cualquier cosa, ¿no? Pero A está en 10.
Y acá lo que hago es A más, o sea, hago esto que está acá. Cuando hago esto que está acá, me termina quedando en X el valor 10, en X el valor 10 y en A el valor 11. O sea que lo que hace primero es igualar, te hace X igual a A, y después a A le suma 1. Esto es lo que se dice post de después. Primero iguala y después suma. Y esto es pre, ¿sí? Primero suma y después iguala. Por eso acá me quedan los dos iguales y acá me quedan distintos. ¿Lo ves eso? Sí, ahí entendí. Bien. Bueno, volvemos a nuestra presentación. Bueno, esto es lo mismo que los signos, ¿no? Mayor que, mayor igual, menor igual, igual igual o distinto de. Operadores lógicos, esto ya la mayoría se está llevando bastante bien, lo usaron bastante con el tema del TTT, en donde la idea es, si yo necesito más de una condición, ¿sí? Tengo la opción de tener o una, o la otra, o las dos, ¿sí? O por ahí tengo una condición y necesito la inversa. Bueno, le pones un signo de exclamación y ya la cambias. De un 1 lo cambias a un 0, o de un true lo pasas a un false. ¿Bien? En vez de escribir ampersand, ¿se puede escribir and? No. Nunca lo probé. Eso es en Python. En Python sí, pero acá no. Okay. Te tira la bronca. Bueno, el operador condicional. El operador condicional, la idea es el if, ¿sí? La forma clásica de escribirlo es esta, pero como nadie entendía nada, impusieron el if else. La idea del if else es, yo tengo un if y planteo una expresión. La expresión la planteo usando estos, ¿sí? O sea, qué sé yo, aux igual a tal valor, o aux menor que tal valor, o lo que sea. Si esa condición se cumple, ejecuto la condición, la parte verdadera. Si esa condición no se cumple, ejecuto la falsa. Bien. Todo if tiene que tener una condición verdadera. Todo if. Pero la condición falsa es únicamente opcional. Bien. O sea, no importa qué sea lo que estén buscando, sí o sí tengo que tener el caso en el que se cumple lo que estoy buscando. ¿Sí? Pero el caso de que no se cumpla es opcional. ¿Se entiende? O sea, todo if tiene que tener algo acá, pero no todo if tiene que tener un else. Sí. Yo me llevo mal igual con los else, porque no siempre funcionan. Es ¿Por qué? preferible poner el i. No sé. Te repito lo que te digo el primer día, lo que te dije el primer día. No es culpa del código, es culpa de la interfaz entre el cerebro y el teclado. O sea, vos. Ok. Algo estás haciendo mal, pero siempre el else va a funcionar siempre. Quizás no estás especificando bien la condición acá arriba, o por ahí vos estás pensando, che, mirá, me parece que si no es 1, es 0. No, tenés el 2 también, tenés el 3, ¿sí? Tenés el menos 4, ¿entendés? Entonces hay que pensar bien la condición desde ese punto de vista. Bien, y el switch case. Acá fíjense que yo estoy haciendo un switch de una variable, en este caso la variable va a ser, como está escrito acá, esta variable va a ser un char, ¿sí? Entonces tengo el case A, el código para ejecutar el A, el break, que es opcional, ahora vemos, el case B, el código para ejecutar el B, el break, y puedo tener tantos case como a mí se me cante. Bien. Este switch puede ser también con números, puedo poner una variable de entero. Entonces te pongo el caso del 1, caso 2, caso 3, caso 4. Bien. ¿Por qué el break es opcional? El break es opcional porque yo puedo agarrar y decir, puedo continuar ejecutando los otros casos o ejecutar solamente esto. ¿Cuál es el ejemplo? Imagínense un lavadero de autos en donde viene primero, lo mojan, después lo enjabonan, después lo enjuagan, después lo secan, ¿sí? Viene un tipo que dice, bueno, a mí haceme solamente del enjabonado para adelante, no lo mojan. Bueno, entonces le pones case B. Pero ninguno de esos cases tiene un break, porque siempre vos querés que cuando termina uno pase el otro. Tac, 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 ¿sí? ¿Se entiende? Entonces vos lo que haces es... ¿Qué hacía con el break? ¿Se iba como afuera del switch ya? Termina el switch. El break te dice, listo, acá termina el switch. Ah, está bien. ¿Sí? Y lo que me está faltando en esto, que lo tengo que modificar, es... Listo, el default.
El default es el código que siempre este código se ejecuta. Vamos a ponerlo. Profe, pero el break no me acuerdo. ¿El break te devolvía al statement de switch variable y te lo verifica o te sale directamente ya de la llave? Déjame que termine de escribir esto porque no me da la cabeza para tanto. Código a ejecutar si no cumple ninguno de los cases. Ahora sí, decime, perdón. Cuando vos pasabas por el break, ¿volvía a la sentencia para leer la variable si estaba dentro de alguna o salía directamente del switch? No, sale. Si vos querés volver al switch, tenés que hacer algún lazo para que siga recayendo dentro del switch. Okay. Pero ya, si le pones el break, hasta aquí llegó mi amor. Perfecto. Claro, lo tenés que poner al final, en el último case, ¿no? ¿Qué? El break. No, depende de lo que quieras hacer, todo depende de tu situación. ¿Sí? Si vos estás en una máquina expendedora, ¿sí? Ponele que vos cada switch de estos es que te empuje una golosina. Si el case A es que te empuje la primera de arriba a la izquierda, el case B que te empuje la segunda. Vos vas a querer que el break, o sea, vas a empujar una y vas a tirarle break. Si no, yo lo hago fácil, me agarro la de arriba a la izquierda y me caen todas. ¿Entendés? Es verdad. Todo depende de tu situación, qué es lo que vos necesites. Normalmente en todos los ejercicios que nosotros hicimos, lo hicimos con breaks, si mal no me acuerdo. Cada switch, cada case tenía un break, pero puede no tenerlo. Está bien. ¿Estamos bien? Sí. Bien. Bueno, finalmente llegamos a while y for, ¿sí? Y lo que vamos a tener es que el lazo while sirve para, los dos hacen lo mismo, los dos son lo que se llaman lazos. Lazos, loops, ¿sí? Lazo en español, loop en inglés. Los lazos son segmentos de código que se ejecutan cíclicamente. Vuelven a recaer y vuelven a recaer y vuelven a recaer y vuelven a recaer, tantas veces como diga la expresión esta. La expresión esa, ¿sí? Puede decirte que lo ejecutes una vez, 1000 veces, ninguna, ¿sí? O que lo ejecutes hasta que pase algo. ¿Bien? Los while se usan normalmente bajo esta última condición. Che, vamos a ejecutar el segmento de código hasta que pase algo. ¿Qué? Bueno, lo que dice acá adentro, ¿sí? Hasta que el tipo que está haciendo entrada de datos meta un número negativo. Cuando mete un número negativo, listo. No ejecutes más. ¿Por qué? Y porque tiene que estar cargando notas y ninguno de ustedes es tan burro como para sacarse un -3. ¿Sí? Entonces, cuando el tipo ingresa una nota negativa, decís, listo, ya está, terminó de cargar notas. Es como vos diseñás el código para que termine el ingreso de datos. Por ejemplo, si lo que vos estuvieses escribiendo sería ingreso de datos. Los otros casos son el for. Cuando vos necesitas correr un número específico de veces, usas un for. Por ejemplo, ¿sí? Si vos decís, bueno, mira, tengo 7 notas en el trimestre, vamos a sacar el promedio. Bueno, entonces vos tenés que pedir 7 notas. Entonces vos decís for 7, o sea, vos le pones la condición inicial, que ya la vimos que podía, perdón, me estoy acelerando. El for tiene una diferencia porque tiene 3 campos. La instrucción inicial, que es optativa, puede estar o no, que es, por ejemplo, yo la uso para inicializar mi contador. ¿Sí? Si el for lo voy a usar con un contador, bueno, la condición inicial la uso para poner mi contador en 0 o en el valor máximo, dependiendo si voy a ir para arriba o para abajo. La condición de evaluación, que va a ser, che, aux o mi contador es menor que 7. Si es menor que 7, pedí una nota más porque necesito una nota más. Y mi instrucción de repetición. Bueno, cada vez que se ejecuta el lazo, sumame 1. Ingresaste la primera nota, tenés el contador en 0, si ya ingresaste 1, es mi contador más, cosa de que con notas ingresaste a 1. Ingresaste otra, notas 2. Ingresaste otra, notas 3. Ingresaste otra, notas 4. Y así vas preguntando hasta que llegas a 7. Cuando llegas a 7, dices, listo, ya está, ya llegué a 7, salgo del lazo porque no tengo que ingresar más notas. ¿Me siguen? El resto, chicos, los que están poniéndose a tiro. Los que no entregaron ningún ejercicio y esos. Sí, profe, se entiende.
Vos sí, vos no sé si me entregaste algún ejercicio o no, Ignacio, pero vos por lo menos participás en todas las clases, así que... Sí, profe, igual lo que me pasó, ¿sabes qué? Tengo un problema con el Google Float. ¿Con el float? ¿Con, Sí, sí, con los números con coma? Me pasa que cuando hago el promedio, Sí. No me pone, ponele, tiene que ser ¿Te 2 come las comas? y no me pone 2. Bien, ahora te explico qué es lo que te está pasando. Le pasó creo que a Giancarlo también. Ahora después, haceme acordar al final de la clase y te explico qué es lo que pasa. ¿Qué te pasa, Mata? No, el float se saca un promedio y se le comen las comas. Vamos a explicarlo ahora. Lo que te está pasando es que vos cuando haces, por ejemplo, int nota o cantidad, notas, ¿sí? Y declaras un float promedio, ¿sí? Y vamos a declarar otro int suma, que va a ser la suma de las notas. Bien. Vos cuando haces esto y decís promedio igual suma dividido cantidad notas, ¿sí? Poner esto sería algo de lo que te está pasando a vos, de lo que tendrías vos escrito. Cuando vos haces esto, el compilador lo que hace es, el tipo está diseñado para optimizar su uso de ciclos de clock y de memoria. Entonces el tipo está diciendo, bueno, che, yo estoy haciendo la división de 2 enteros, entonces evidentemente a este tipo no le interesan los decimales, porque si le interesaran los decimales, tendría que agarrar y alguno de estos dos ser con decimal, ser un float. Lo que el tipo nunca mira es que vos lo estás guardando en un float, eso. Entonces lo que le tenés que decir es específicamente, che, cabeza de termo, me interesan los números con coma, entonces guardame los números con coma. Tenés 2 opciones para eso. Lo que se llama casteo. ¿Cómo? Lo del casteo, ahí va. Exacto, el casteo. Uno es el casteo, que es agarrar y decirle, che, cabeza de termo, ya sé que es un entero, pero tratalo como si fuese un float. ¿Cómo se le dice eso? Así. Entonces el tipo lo que hace es, che, cuando leo float, entre paréntesis, él quiere que lo trate como si fuese un float. Listo, entonces yo asumo que esto ahora es un float. Entonces voy a asumir como que toda esta cuenta va a tener números con coma. Y lo guarda, ahora sí vas a ver que te aparecen los números, los decimales. Bien. Esa sería la forma mejor. ¿Por qué mejor? Porque vamos a ver la alternativa y vas a ver por qué es mejor. La alternativa es que vos declares alguno de estos dos como float. Entonces vos decís, che, hago esto, float. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es tu problema? Tu problema es que suma nunca va a tener coma. Entonces, como nunca tiene coma, ¿sí? Estás reservando espacio en memoria que nunca usás. Estás siendo ineficiente, ¿sí? Son 16 bits, no es que tampoco estamos perdiendo nada. Estás siendo ineficiente en tu espacio en memoria. Entonces, lo que vos haces es, estás pidiendo esos 16 bits para nunca usarlos. Entonces, por eso yo te digo que esto, y si haces esto, no necesitas esto. Porque el compilador ya dice, che, mira, esto es un número con coma. Listo, entonces yo ya lo trabajo como número con coma. ¿Me seguís? Sí, ya entendí. Entonces, lo que yo te recomiendo es hacer esto. Con el casteo, vos lo que haces es le decís, bueno, trabajalo como si fuese con coma, listo, no pasa nada, y lo guardas con los decimales. Después de ejecutar en el código vas a ver que ya te arranca. Profe, ¿se puede castear del tipo string, como así como en Python? No, estás hablando de lenguajes que están abismalmente de diferencia. Vos lo que podés hacer acá en C es lo que te hace el cast es leer el bloque de memoria que viene a continuación de acuerdo con lo que vos le decís. Vos pensás que para C el string no es una entidad, no existe el string, existe un vector de caracteres. Entonces yo te lo casteo esto como un char, ¿sí? Y suponete que acá tuvieses un vector de chars, ¿sí?
o un vector de enteros, estás haciendo desastre, estás mezclando camiones con ballenas azules. Pesan parecido, pero nada más. Sí, lo dotan en memoria, pero nada más. Entonces, no, de eso nada. El casting en C es limitado, no es tan amigable. Lo que pasa que lo que nosotros le decimos después casting en Python o en lenguajes más arriba, no es enteramente casting, ya son cosas más avanzadas en donde hay conversiones, hay tablas de traducción. Entonces, vos, por ejemplo, podés hacer casteo de cualquier cosa a cualquier cosa, porque alguien se sentó y escribió cómo es la traducción de eso. Acá vos estás dependiendo de que el compilador lea un espacio en memoria como si fuese otra cosa. No hay ninguna traducción en el medio. ¿Entendés? Por eso están a años luz de diferencia uno del otro. Te entendí. Sí, yo no me entendí, así que después me lo explicas, porque me mareé yo. Bien. Bueno. Visto la hora, visto y considerando la hora, vamos a dejar los últimos, estos que están acá, porque aparte tampoco quiero saturar la cabeza, y vamos a ver vectores, matrices y estructuras y funciones la clase que viene. Así me dan tiempo también para escribir funciones y ver el repaso de eso. Bien. Y si tenemos algún tiempo de sobra, hacemos algún ejercicio cortito la clase que viene. ¿Estamos bien? Dale, Dale, profe. se me había Estamos bien. ocurrido hacer uno de los primeros que hicimos, que fue el de las notas, de que había 10 alumnos, cada uno tenía como Sí, 5 notas. no sé si el tiempo nos va a dar después de que expliquemos vectores con y 10 funciones, alumnos pero no. sí. Con 10 alumnos No, es que ese ejercicio era completo porque tenías que sacar el promedio, tenías que sacar el máximo, tenías que sacar el mínimo. Es un muy lindo ejercicio para aprender a programar, porque te tenés que empezar a pensar y a meter las variables. Entonces es un muy lindo ejercicio para que hagan ustedes, ¿sí? Y aparte va a consumir tiempo. Entonces yo prefiero darle más duro a estas cosas, ¿sí? Que por ahí algunos de ustedes todavía no la tienen bien clara, cómo terminan funcionando, qué están en memoria, cuál es el valor y demás, y que quede bien claro eso, ¿sí? Con ejemplos, con todo, y después, total tiempo tenemos para hacer ejercicios, ¿sí? Está bien. Yo lo había pensado como para practicar funciones, que se podía poner más adelante. La función que calcula el promedio, la función que suma las notas del pibe, y con la estructura le pones cada nombre de cada pibe y a cosas así. Déjame que lo pienso, que me gustó. Cada pibe tiene, no sé, 5 notas y, no sé, y el comportamiento en la clase. Y así con 5 pibes y hay una función que hace el promedio y entonces estaría bueno. Me está gustando. Me está gustando. Déjame que lo mastico y lo vemos el miércoles, ¿dale? Bueno. Bien. Carlos tenía que hablar con vos y no sé si alguien más quiere plantear algo. Voy a frenar la grabación ya que estamos.